Buenos días, bienvenidos a Funciones Trigonométricas. Escuela SBTI de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Red de Tutores ATGA, Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Tutor Manuel Lozada, año 2021. Empecemos con fundamentos de funciones trigonométricas. Una ecuación trigonométrica es una ecuación en la que envuelve uno o más razones trigonométricas con ángulos desconocidos. Estos ángulos son expresados en razón del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Por ejemplo, coseno de 2x más un seno más 5 seno igual a 0 es una ecuación trigonométrica. ¿Por qué? Porque, como pueden ver, tienen estas particularidades, tienen coseno y seno. Una vez una ecuación tenga coseno o seno, hace parte de una función trigonométrica. Continuando. Dentro de las funciones trigonométricas, podemos decir que toda función, para que sea función trigonométrica, tiene que haber un triángulo rectángulo. Tiene que haber un triángulo rectángulo, donde el triángulo rectángulo debe tener siempre un 90 grados como se tiene acá. Y dependiendo de la función para hallar nosotros lo que es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente, depende del lado del ángulo donde vamos a tomar el triángulo rectángulo. Por ejemplo, en este caso lo estamos tomando desde acá. Entonces, si lo estamos tomando desde acá, se dice que para hallar la hipotenusa se escoge siempre el lado más largo. Entonces, el lado más largo, tomando como referencia este es el lado más largo. Entonces, este va a ser nuestra hipotenusa. El cateto opuesto es el lado contrario del ángulo. Entonces, si este es el ángulo que tenemos de referencia, el cateto opuesto va a ser este. Y el cateto adyacente es el que está enseguida de la hipotenusa. O sea, que siempre va a ser este lado de acá. Continuemos con otros ejemplos. Si estamos tomando este ángulo como referencia, nuestra hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, que en este caso es este. El cateto opuesto va a ser el de acá, que es el lado contrario, de la hipotenusa, o sea, en este caso este. Y el cateto adyacente, como lo dije, es el que está al seguir de la hipotenusa, que va a ser este de acá. Continuando, este otro ejemplo, acá estamos tomando como referencia este ángulo. Entonces, si tomamos como referencia este ángulo, el lado más largo de este triángulo rectángulo va a ser la hipotenusa, o sea, en este caso va a ser la hipotenusa. El cateto adyacente es el que está enseguida del ángulo, o sea, este de acá. Y el cateto opuesto es el lado contrario, ¿sí? Como pueden ver, del ángulo que estamos tomando como referencia. Este es el cateto opuesto. Continuando con los fundamentos de funciones trigonométricas, vamos a pasar a lo que son las fórmulas de ecuaciones trigonométricas. Considere un triángulo rectángulo como se muestra a continuación en la siguiente figura. Tenemos este triángulo rectángulo y lo que hacemos con este triángulo rectángulo es, bueno, sabemos que cuál es la hipotenusa. Si estamos tomando como referencia la hipotenusa va a ser este de acá. ¿Por qué? Porque es el lado más largo. El cateto opuesto pues va a ser el cateto opuesto a la hipotenusa, que es este cateto opuesto, y el cateto adyacente, el que va a estar enseguida del ángulo, es el cateto adyacente. Se tienen unas fórmulas para las ecuaciones trigonométricas, dependiendo de lo que me estén pidiendo. Si me piden hallar el seno, si me piden hallar el coseno, si me piden hallar la tangente, estas son las fórmulas que tenemos que aplicar. O muchas veces, dependiendo de lo que nos den en las notaciones del triángulo rectángulo, así tenemos que nosotros identificar
con qué elementos contamos, con qué elementos contamos para poder empezar a despejar o poder saber si tenemos que aplicar la ley del seno, la del coseno o la tangente. Entonces el seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente es sobre hipotenusa, coseno de A es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente de A es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y eso es lo que tenemos hasta el momento. Vamos más adelante, vamos a mostrar unos ejercicios muy prácticos, continuando. Esto es un ejemplo sencillo. Entonces, en este ejemplo sencillo estamos tomando como referencia este ángulo A. Sabemos que la hipotenusa es 12 centímetros, sabemos que el cateto adyacente es 10 centímetros y el cateto opuesto son 8 centímetros. Y nos piden hallar el seno de A, de este triángulo rectángulo. Entonces nos dicen que necesitamos tener el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, miramos en A. Entonces, ¿cuánto es el cateto opuesto? El cateto opuesto, en este caso, para este triángulo, es 8 centímetros. Y la hipotenusa está con 12 centímetros. Una vez colocamos esto, reemplazamos y nos da seno de A, colocamos cateto opuesto 8 centímetros, hipotenusa 12 centímetros, hacemos la operación, adición 8 sobre 12 y nos da 0.66 centímetros. Importantísimo. Pero resulta que queremos saber cuál es el ángulo, ¿no? ¿A qué equivale este ángulo que está acá? Entonces, para mirar a qué equivale este ángulo que está acá, entonces ya sabemos que nos dio 0.66, entonces nos tenemos que ir a la tabla de los ángulos. Entonces el ángulo seno A, para este caso es 42 grados, pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿dónde sale este 42 grados? Este 42 grados nos vamos a la tabla de los ángulos. Entonces, si nos vamos a la tabla de los ángulos, vamos a mirar cuál es el valor que nos dio. ¿Sí? En este caso, recuerden, nos están pidiendo seno, entonces nos vamos a seno y miramos todo eso, cuál es el que se acerca más al resultado que nos dio. En este caso nos da 0.66, que fue que nos dio, o sea que es este de acá. Entonces, si nosotros queremos saber a qué equivale ese ángulo en seno, entonces el ángulo nos dice que es 42 grados, que es lo que estamos tomando nosotros acá. Listo, entonces continuando. Vamos a pasar con unos ejercicios propuestos que son muy parecidos a los que tenemos en la guía de actividades y vamos a empezarlo así. Un radar meteorológico puede medir el ángulo de elevación a la parte superior de una tempestad de rayos y también su distancia, la distancia horizontal a la tempestad. Si la distancia a una tempestad es de 80 kilómetros y el ángulo de elevación es de 5 grados, ¿puede un avión de pasajeros subir 12 kilómetros para volar sobre la tempestad? Esta es nuestra gran incógnita. Entonces, ¿puede subir los 12 kilómetros para volar sobre la tempestad? Entonces empezamos. Entonces hacemos el dibujito, el muñeco. Entonces, ¿con qué empezamos? Pues con la tempestad. Después de esto empezamos a mirar qué nos están dando, qué nos están pidiendo. Ok, nos dice que un radar meteorológico puede medir un ángulo de elevación a la parte superior de una tempestad de rayos y también su distancia. ¿Qué tenemos? Tenemos la distancia de la tempestad, que es de 80 kilómetros. Entonces, es de 80 kilómetros. Nos dicen que el ángulo de elevación es de 5 grados. Este es el ángulo de elevación, ¿sí? Que nos da 5 grados, que es lo que tenemos nosotros acá. Y nos dice que si el avión puede subir 12 kilómetros. Ok, tenemos estos 12 kilómetros, que es la altura. Y vamos a aplicarlo, nuestra fórmula. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este y tenemos esto. ¿Qué no tenemos? La hipotenusa, ¿sí o no? Entonces, como no tenemos la hipotenusa, entonces ya sabemos que tenemos el cateto adyacente y tenemos el cateto opuesto. Entonces, como tenemos esto, lo que hacemos es tangente de teta, entonces lo que hacemos es reemplazar. Entonces, tangente de teta, ¿sí? ¿Qué es teta para nosotros? 5 grados, que es lo que tenemos nosotros aquí. Y nos dice cateto opuesto. ¿El cateto opuesto cuánto es? El cateto opuesto para este caso es 12 kilómetros. Y el cateto adyacente es 80 kilómetros, que es lo que tenemos aquí. Entonces, si hacemos esto, hallamos
si hallamos la tangente en la calculadora, tangente de 5 grados, nos va a dar 0,88, y si dividimos 2 entre 80, pues nos va a dar 0,15. ¿Qué nos quiere decir? Que para que pueda sobrevolar la tempestad, eso tiene que ser igual a esto. Pero como ustedes pueden ver, no es igual. ¿Por qué? Porque el tangente de 5 grados es de 0,088 y el valor que nos dio con los requerimientos que nos dieron en el ejercicio nos da 0,15. O sea, ¿qué quiere decir? Que el avión no puede volar con esos requisitos. No pasa por no puede sobrevolar por la tempestad. Mira, acá está. Entonces se concluye que 0.088 no es igual a un medio o es igual a 0.15 y por ende no es posible, acá no son 8, acá es 12, perdón, acá es 12 sobre 80, que es 0.15, por ende no es posible que el avión suba 12 kilómetros para sobrevolar por la tempestad. Listo, entonces continuemos con el otro ejercicio. Vamos con el ejercicio 2. Un faro está a 2 millas frente a la costa e ilumina un punto P de la costa. Exprese la distancia en D del faro hasta el punto iluminado P en función del ángulo θ, como se ve en la figura. Entonces tenemos la figura. ¿Qué tenemos? Tenemos el ángulo θ, sabemos que hay 2 millas y sabemos la distancia del faro. Acá se ve. Mirando, tenemos que entrar a mirar las razones trigonométricas, ¿no? Dentro de las razones trigonométricas, ¿a cuál de esto que nos están pidiendo acá puede cumplirse para nosotros? ¿Qué datos tenemos aquí que nos pueda cumplir con la ley que está acá, con las razones que está acá? Entonces, si empezamos a mirar, vemos seno de θ. No tenemos el cateto opuesto, porque esta es la hipotenusa. No tenemos acá el cateto adyacente y tenemos el cateto opuesto. Entonces, no tenemos cateto opuesto, pero tenemos hipotenusa. Tenemos cateto adyacente, que es este, y tenemos la hipotenusa, que es D, ¿no? Que es lo que podemos despejar. Si nos vamos a θ, para descartar θ, tangente de θ, tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, que no sabemos cuál es este cateto opuesto, no tenemos nada acá, entonces no tenemos cómo despejar alguna variable o algo, entonces pasamos a hacerlo. Entonces, continuación del ejercicio. Entonces se busca una razón trigonométrica que relacione el cateto adyacente y la hipotenusa, que fue lo que hicimos acá. Ya sabemos que vamos a trabajar con que son los valores que nosotros podemos tener ahí. Entonces nos vamos para acá abajo y nos damos la continuación. Se busca una razón trigonométrica que relacione el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces miramos. Este ya es el dibujito. Ok, tenemos D, que es la hipotenusa, y tenemos 2 millas, que es el cateto adyacente. ¿Sí? El opuesto, recuerden que el opuesto no lo conocemos. Entonces, empezamos. Miramos la razón trigonométrica según los datos que tenemos, y es esta, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior, que es coseno de θ sobre cateto adyacente sobre hipotenusa. Una vez tenemos esto, lo que hacemos es reemplazar. Entonces, tenemos coseno de θ, que es igual al cateto adyacente, que ¿cuánto es? 2 millas, ¿no? Entonces, 2. Y la hipotenusa, que es D. Separamos, despejamos D y nos da D igual a 2 coseno de θ. D igual a 2 coseno de θ. Y este es el despeje que nos está pidiendo a nosotros en este ejercicio. Volvemos para acá. Que nos dice: exprese la distancia de D en el faro hasta el punto iluminado de P en función de θ. Entonces, ¿cómo está? En función de θ la expresión, una vez aplicando el coseno de θ, nos da esta. Esta es la función que nos tiene que dar, y esto es lo que nos estás pidiendo en este ejercicio. Si queremos comprobar, bueno, acá termina, comprobemos aquí un momento. Nos sigamos acá. Bueno, acá miramos y nos da la bibliografía donde tomamos como relación. Entonces, fundamentos de matemáticas. En YouTube también se consigue mucho también de eso. Entonces también está la matemática del profe Alex, que también es
muy didáctico también, y las funciones trigonométricas de Daniel Correa. Esto es lo que se tenía para las funciones trigonométricas. Entonces, los que les voy a mostrar. Entonces, para comprobar este de acá, ¿sí? Entonces lo que hacemos es muy fácil. Le damos escape aquí. Descartamos esto. Y si nos vamos acá, lo que hacemos es reemplazar. En este caso estamos reemplazando la distancia de igual a d sobre coseno, pues en este caso coloqué m, pero ese es el teta, y nos da igual a lo que nos da la expresión. Eso es todo lo que tenía para funciones trigonométricas. Muchas gracias por su tiempo y espero que les sirva mucho la explicación de estos ejercicios y lo que es funciones trigonométricas como tal.